El cielo y la tierra empezaron a tener sus propios hijos, pero los primeros no fueron del agrado de Urano. Los hecatónquiros, unos seres de tamaño colosal, con 100 brazos y 50 cabezas, iban acompañados de una fuerza y un poder enormes. Urano se horrorizó de sus aspectos deformes, nada parecidos al resto de hijos que estaban teniendo el resto de primordiales, pero sobre todo, empezó a sentir miedo al ver la fuerza que poseían. Gaia, sin embargo, los quiso sin importar cómo eran. Sus siguientes hijos también serían un horror para su padre, los 3 cíclopes, seres gigantes de un solo ojo. Eran menos poderosos que sus hermanos, pero lo compensaban con una gran inteligencia y habilidad. Gaia no sabía cómo reaccionar ante la opinión de la persona que amaba sobre sus propios hijos, pero aún así, siguieron teniéndolos, y esta vez fueron de su agrado. De Gaia salieron 6 pares de gemelos: Océano, Tetis, Hiperión, Teia, Ceo, Febe, Crío, Temis, Japeto, Nemósene y por último tuvo a Crono y a Rea. Estos 12 hijos de la tierra y el cielo fueron llamados titanes, y aunque al principio fueron respetados por su padre, pronto se dio cuenta de su verdadero poder. Urano poco a poco fue temiéndolos e incluso odiándolos. Esos hijos suyos eran tan fuertes que podrían quitarle su fuerza, arrebatarle del mismo cielo e incluso matarlo. Para impedir esto, usó su fuerza para desterrarlos de su madre y enviarlos al Tártaro. El que era su contrario se convirtió en la prisión eterna de sus hijos, no solo de los titanes, sino también de los cíclopes y de los hecatónquiros. Gaia ya no podía soportar aquello. La primigenia intentó convencer a sus hijos de que se rebelaran contra su padre, pero estos, a pesar de su poder, no se atrevieron. No se sabe si fue por el miedo o por el desconocimiento de su fuerza. Solo uno de ellos se atrevió a desafiar al cielo, y su nombre era Crono. Tras sacarlo del Tártaro, Gaia, al saber el poder de su padre, armó a su hijo con la primera hoz del mundo, y junto a algunos de sus hermanos le tendieron una trampa. Gaia invitó a Urano a volver a tener nuevos hijos, unos perfectos, menos poderosos y que estarían bajo su dominio. Pero mientras Urano estaba fecundándola de nuevo, Crono apareció y con su hoz cortó los testículos de su padre. Las partes del primordial cayeron entre sangre y semen al mundo. De la sangre que llegó a la tierra, nacieron de su ira las 3 diosas de la venganza, las Furias, también llamadas Erenias, además de las ninfas del bosque y los fresnos, la más importante de ellas, Melia. Cuando los testículos cayeron en el mar, sumergiéndose en él, empezó a surgir una misteriosa espuma, y de ella surgió la hija más bella y perfecta del cielo y la tierra. Era Afrodita, la diosa de la belleza, el amor y la reproducción. Pero los primeros momentos de vida de la primera diosa no transcurrieron en la mejor edad del mundo. Tras sufrir aquel daño, Urano se recluyó en sí mismo en el cielo, dejando de lado a Gaia y a toda la existencia. Crono liberó a sus hermanos titanes del Tártaro y tras la marcha de su padre, para sorpresa de todos, se autoproclamó rey. Gaia no entendía a qué se refería con rey y por qué no había liberado a los cíclopes y a los hecatónquiros del Tártaro, que eran sus otros hermanos. Pero pronto el mundo recibió la respuesta. Crono no había traicionado a su padre por sus hermanos ni por su madre, sino por el poder, para que no hubiera nadie que le impidiera conseguir lo que llevaba queriendo desde que conoció el mundo: ser el amo de todo y de todos. Ninguno de los titanes le disputó ese derecho, ya que Crono era el ser más poderoso de todos. Ahora, ni siquiera la primigenia de la Tierra podía desafiarlo. Solo así, Gaia sintió por primera vez el miedo que corrompió a Urano. Había dejado toda la existencia en manos del primer tirano de la historia. Y así empezó una edad oscura, la era de los titanes, el reinado de Crono.